¿Cómo podemos estimar cuánto vale realmente una empresa que están haciendo? ¿Una startup? Veámoslo. En los dos vídeos anteriores dentro de esta serie sobre finanzas personales apadrinada por Freedom24, expusimos las dos técnicas de valoración de activos que aparecen en la primera parte del libro de Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation. Concretamente lo que podríamos llamar valoraciones absolutas, dirigidas a estimar directamente el valor intrínseco de un activo, y por otro lado lo que podríamos denominar valoraciones relativas, dirigidas a determinar el valor intrínseco de un activo de manera indirecta, comparándolo con otros activos similares. Pues bien, en el presente vídeo vamos a continuar explorando el contenido de este libro y vamos a reflexionar sobre la problemática de aplicar estas dos técnicas, valoración absoluta y valoración relativa de activos, a un caso muy particular, el de la valoración de empresas que están naciendo, el de la valoración de startups. Una empresa que nace tiene unas determinadas características que la distinguen de otras empresas que ya son mucho más maduras. En primer lugar, y por definición, la empresa que nace no tiene un historial de resultados pasados. Es una compañía nueva y, por tanto, que no tiene historia ni de ingresos, ni de gastos, ni de beneficios, ni de inversiones recurrentes, ni nada. En segundo lugar, no solo no tiene historia sobre sus datos económicos nucleares, sino que además una empresa que nace suele ser una compañía con muy poquitos ingresos, con gastos iniciales muy altos y por tanto con muchas pérdidas. Además, en tercer lugar, muchas startups nacen pero mueren, es decir, no sobreviven mucho tiempo y por tanto no tienen una vida a lo largo de la cual obtengan beneficios futuros. Y por último, muchas de estas compañías son tremendamente ilíquidas, es decir, no tienen un precio de mercado que pueda servirnos como referencia para estimar cuánto valen realmente. Por ello, aplicar al caso de las startups las dos técnicas de valoración de activos que estudiamos en los dos vídeos anteriores, la valoración absoluta y la valoración relativa, puede ser especialmente complicado. Para estimar el valor intrínseco directamente necesitamos conocer los flujos de caja de la compañía, cuánto están creciendo esos flujos de caja y cuánto, por tanto, podemos proyectar que sigan creciendo en el futuro, o cuál es el tipo de descuento aplicable a esos flujos de caja. Y en el caso de una startup no solemos tener acceso sencillo a ninguno de estos datos. A su vez, tampoco es fácil aplicar las técnicas de valoración relativa. Recordemos que para poder efectuar una valoración relativa hemos de buscar empresas que sean comparables. Pero ¿cuáles son realmente las compañías comparables a una startup que ya veremos cómo termina creciendo y por tanto qué termina siendo de adulta? O a su vez, en el caso de una startup, ¿cómo tenemos en cuenta el riesgo de que muera tempranamente si es que la estamos comparando, por ejemplo, con una compañía madura, adulta, funcional, que ya genera beneficios, pero que los genera porque ha sobrevivido y por tanto se ha consolidado en el mercado, algo que no está claro que la startup vaya a conseguir? Pues bien, a continuación vamos a estudiar cómo adapta Damodaran sus dos técnicas de valoración de activos al caso de las startups. Pero antes, recordad que si queréis invertir en activos financieros, sean estos renta fija o renta variable, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 tenéis acceso a una muy amplia variedad de activos financieros, como por ejemplo títulos de renta fija corporativa, que están abonando un tipo de interés entre el 6 o el 7%, o también inversión en ETFs de renta variable, en fondos cotizados que se indexan a un índice bursátil y que por tanto proporcionan al ahorrador una rentabilidad cercana a la que termina arrojando directamente ese índice. Por ejemplo, durante los últimos años, el Standard & Poor's 500, la principal bolsa estadounidense, ha proporcionado una rentabilidad nominal superior al 10% por año. De manera que invirtiendo en un fondo que está indexado al Standard & Poor's 500, el ahorrador habría conseguido en promedio una rentabilidad anual cercana a ese 10%. Pues como digo, Freedom24 pone a vuestra disposición su broker para que podáis efectuar cualquiera de estas inversiones. Si queréis obtener más información sobre Freedom24,
sobre su broker y sobre la amplia variedad de activos financieros en los que podéis invertir a través de su broker, podéis obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿cómo adapta Damodaran las técnicas de valoración absoluta y de valoración relativa al caso de las startups? Comencemos con las técnicas de valoración absoluta. Para poder calcular directamente el valor intrínseco de un activo, necesitamos conocer, primero, sus flujos de caja futuros esperados. Y para eso tendremos que estimar, en primer lugar, cuáles serán sus ingresos futuros estimados. Damodaran aquí propone imaginar cuál puede ser el volumen agregado de las ventas de un determinado producto fabricado por esa startup. Por ejemplo, si produce placas solares, pues cuáles pueden ser los ingresos anuales globales por placas solares, y luego plantearte qué porcentaje de todo ese mercado global aspiras que vaya a tener la startup. Si crees, por ejemplo, que las ventas agregadas globales de paneles solares van a reportar cada año unos ingresos de $1 billón y que una determinada startup va a tener el 1% de ese mercado, pues entonces esa compañía consideras que va a tener a largo plazo unos ingresos anuales de $10.000 millones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, claro, que el 100% de esos ingresos no son beneficios. Y lo siguiente que necesitamos conocer es cuáles van a ser los beneficios regulares que va a tener esa empresa. Pues bien, para ello, Damodaran propone plantearte cuál va a ser el margen operativo sobre ventas, sobre ingresos, que consideras que va a tener esa empresa. Por ejemplo, el 10% de cada dólar vendido van a ser beneficios operativos. En ese caso, si habíamos dicho que la compañía va a tener unos ingresos de $10.000 millones, pues si su margen operativo es el 10%, estamos diciendo que sus beneficios operativos tenderán a ser de $1.000 millones. A su vez, este beneficio operativo habrá que corregirlo por los impuestos que va a tener que pagar la empresa sobre esas ganancias y también por la porción de esos beneficios después de impuestos que la compañía necesite reinvertir para mantenerse en funcionamiento o para seguir creciendo. Por ejemplo, si el 20% de los beneficios se pagan en impuestos, pues entonces los beneficios ya no serán de 1.000 millones, sino de $800 millones. Y si a su vez la compañía necesita reinvertir el 30% de sus beneficios después de impuestos para mantenerse en el negocio y para seguir creciendo y mantener la cuota de mercado del 1%, pues entonces 240 de esos $800 millones no podrán ser distribuidos de alguna manera o no quedarán a disposición de los accionistas, sino que es una caja que habrá que quemar permanentemente para mantener a la empresa en funcionamiento, de tal manera que ahí llegaríamos a un flujo libre de caja más o menos regular de $560 millones al año. Pues bien, de esta manera, que ya veis que no es una técnica enormemente sofisticada, llegaríamos, según Damodaran, a una estimación, a una proyección de los flujos libres de caja futuros de esa compañía. A su vez, para completar la valoración directa, también tenemos que estimar cuál es el tipo de descuento al que descontar a presente esos flujos de caja futuros esperados. Y aquí, de nuevo, no tenemos una referencia de mercado muy clara sobre cuál ha de ser el tipo de descuento. Y lo que plantea hacer Damodaran para solucionar este escollo es coger cuál es el tipo de descuento, el coste de financiación medio dentro del sector en el que opera esa compañía y ajustar ese tipo de descuento al alza por el mayor riesgo que obviamente supone ser una startup. Con el paso del tiempo, claro, si la startup va creciendo y se va consolidando como una empresa fiable, pues entonces también habrá que ir ajustando a la baja ese tipo de descuento, porque su riesgo relativo con respecto a la media del sector irá descendiendo. Y por último, Damodaran también nos indica que, especialmente en el caso de las startups, hemos de introducir en nuestra estimación del valor fundamental, del valor intrínseco de esa compañía, hemos de introducir el riesgo de bancarrota, el riesgo de que la compañía no desaparezca. Para esto nos recomienda tomar la proporción media de empresas que tienden a quebrar, a desaparecer dentro del sector en el que estamos operando, quizá corregirlo al alza o a la baja en función de otros elementos cualitativos,
como por ejemplo la confianza y la pericia que nos merezca el equipo directivo, pero en cualquier caso ese porcentaje de riesgo de quiebra sustraerlo de la estimación del valor intrínseco que hayamos hecho de la startup en función de los flujos de caja futuros esperados y del tipo de descuento. Si hemos estimado, por ejemplo, que la startup puede llegar a valer 5.000 millones, pero creemos que tiene una probabilidad de quiebra del 50%, pues entonces el valor intrínseco de la compañía no será de 5.000 millones, sino de 2.500 millones. Esto con respecto a las valoraciones absolutas. ¿Y cómo aplicamos las valoraciones relativas al caso de las startups? Pues de nuevo aquí nos topamos con problemas importantes, porque al no tener compañías comparables con respecto a una que están haciendo, no es tan fácil aplicar los múltiplos de otras empresas maduras al caso de la startup. Pero lo que sí podemos hacer es, primero, tratar de estimar, como ya habíamos dicho anteriormente, cuál estimamos que puede ser el beneficio neto de esa startup dentro de 5 o dentro de 10 o dentro de 15 años, el momento en el que creamos que la startup ya estará realmente en funcionamiento, y sobre ese beneficio futuro esperado, utilizar los múltiplos de empresas maduras de su mismo sector. Por ejemplo, si en el sector de la industria de los paneles solares, las empresas que ya están consolidadas cotizan a un múltiplo de 10 o de 15 veces beneficio, pues si hemos estimado, por ejemplo, que el beneficio de nuestra startup dentro de 10 años va a ser de 600 millones de dólares, le aplicamos a esos 600 millones de dólares un múltiplo de 10, y eso significa que dentro de 10 años la empresa tendrá un valor de 6.000 millones de dólares. Luego esos 6.000 millones de dólares que valdrá la empresa dentro de 10 años, una estimación con mucho margen de error, por supuesto, tendremos que traerlo a presente descontando ese valor futuro a presente. Y a su vez, como en el caso anterior, también deberemos tener en cuenta el riesgo de bancarrota. Por tanto, una compañía que puede valer 6.000 millones dentro de 10 años, hoy quizá tenga un valor equivalente a presente de 4.000 millones. Y si el riesgo de bancarrota en el sector es del 50%, pues entonces el valor equivalente cierto presente de esa startup hoy es de 2.000 millones, ni de 4.000 ni de 6.000, sino 2.000 millones. En suma, como vemos, no es nada sencillo emplear las técnicas de valoración relativa y de valoración absoluta al caso de las startups, pero eso no significa que no podamos emplearlas en absoluto para tener al menos una referencia del valor potencial que un determinado proyecto empresarial naciente puede llegar a tener en el futuro. En próximos vídeos seguiremos empleando estas mismas técnicas de valoración a otros estadios de la vida de las empresas, concretamente al estadio en el que la compañía ya está madura. Pero eso en el próximo episodio dentro de esta serie sobre finanzas personales apadrinada por Freedom 24.